Daros a todos las gracias por asistir a esta jornada formativa. ¿Vale? Como veis, vamos a tratar la aplicación, la plataforma ConfoSuite. Muchos de vosotros la conoceréis, algunos quizá será nuevo para vosotros, pero bueno, ya veréis que es una opción, es una plataforma que nos permite muchísimas posibilidades, que con el paso del tiempo, del trabajo, todo eso se irá consolidando, pero la idea de hoy es que tengamos una primera toma de contacto que ya sea sólida, que ya nos permita ver con claridad y trabajar con claridad con la plataforma, y de esta manera poder elaborar nuestros propios presupuestos y valoraciones económicas. Vamos a intentar ver todos los conceptos básicos y también lo más detallado, trucos o maneras que tenemos de trabajarlo para hacer de esta aplicación, de esta plataforma, una solución muy interesante. La sesión se está grabando, por lo tanto, si tenéis cualquier tipo de duda, tenéis cualquier tipo de consulta, podéis o bien hablar por el chat y enviar un mensaje de texto solicitando el turno de palabra para que os podamos abrir los micrófonos, y además tenemos la opción de enviar un correo electrónico. Luego más tarde os daremos la dirección para que si tenéis alguna consulta, ya sea pues, cuando toqueteis el programa o en el momento de ahora, pues podéis enviar un correo electrónico y ya nos pondríamos en contacto con vosotros para así poder solucionar los problemas que puedan surgir. Dicho esto, empezamos, ¿vale? Iniciamos la sesión. Primero me presento, soy Alex Sánchez. Con muchos de vosotros ya nos conocemos, con algunos pues quizá no, por lo tanto me presento, soy Alex, como decía Josep, ¿no? El responsable de la parte de formaciones y además pues uno de los miembros del departamento técnico. Y dicho esto, ya le podemos dar inicio a la sesión. Así que intentaremos que la jornada sea fluida, pero que además nos permita trabajar a la vez junto conmigo para ir también tocando todo lo que vayamos viendo. En estos días, entre ayer y hoy, muchos de vosotros que no teníais usuario, habéis recibido un correo electrónico con una clave, una dirección de página web y un usuario. ¿Vale? Si lo habéis utilizado o si no, si clicáis en ese enlace, ¿vale? Iremos a esta dirección de correo electrónico, a esta dirección web, que al final es la plataforma ConfoSuite. ¿Vale? En esta primera imagen que tenemos aquí sería el acceso, la primera pantalla que tendríamos una vez iniciamos este enlace para esta plataforma web, esta aplicación web. Como veis aquí, esta es la plataforma para Ascender España. Y aquí a la derecha tenemos el apartado en el cual podemos indicar nuestro usuario y nuestra contraseña. Os dejo tiempo para todos aquellos que queráis iniciarlo, lo podáis iniciar. Si accedemos a la aplicación, la próxima pantalla que tenemos sería la pantalla principal dentro de nuestro propio usuario y sería algo similar a esta que tenemos aquí. ¿Por qué digo algo similar? Porque muchos de vosotros, los que ya habéis trabajado con ConfoSuite, debéis tener algo muy parecido. Muchos campos de aquí ya estarán completados y tendréis un largo listado de estudios realizados. Todos aquellos que entráis por primera vez o que tenéis poco uso con esta aplicación, tendréis o bien pocos campos completados o bien ninguno y todo en blanco. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí son todos aquellos estudios que ya hemos elaborado, que ya hemos preparado. ¿Vale? En esta primera parte vamos a ver tanto qué nos permite esta primera pantalla como al iniciar un nuevo estudio,
qué es lo importante, ¿vale? Más adelante sí que elaboraremos pues, una propuesta de dos casos diferentes, porque al final propuestas hay infinitas. Podemos tener diferentes casos, por lo tanto haremos algo muy acotado y que luego pues lo he comentado, ¿no? Si tenemos algo muy concreto, algo que, mira Alex, necesitaría hacer esta solución, pues nos salimos con la solución, podemos enviar una pregunta y ya lo miramos. Lo dicho, en esta primera pantalla tenemos los proyectos que se han preparado. En este caso, los proyectos que desde mi usuario se habían preparado. ¿Vale? Como veis aquí, pues tenemos diferentes listados de estudios con diferentes nombres de proyecto. En esta primera columna tenemos el nombre del proyecto con el que hemos identificado este estudio. En esta segunda columna tenemos la fecha en la que se elaboró el estudio. En esta tercera, en cambio, es la última modificación que hemos hecho, la fecha de esta última modificación que se ha hecho en este estudio. Y luego, en la última columna, cuando vemos aquí que tenemos CQ, lo que nos quiere decir es que ya hemos introducido material. Estos que tenemos aquí vacíos son estudios en los cuales no se ha introducido ningún material. No hay un listado de material detrás del estudio. Son vacíos. Si tenemos este caso, en el que tenemos diferentes proyectos ya realizados y tenemos además una gran cantidad, tenemos más de 2 páginas y no podemos ver todos a simple vista, tenemos diferentes maneras de buscar ese proyecto que nosotros estamos buscando, ese que nos interesa trabajar, ¿vale? ¿Cómo podemos buscar cada proyecto? Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas sería a través de proyectos, ordenando por orden alfabético estos proyectos. No es la mejor manera, pero es una manera si tenemos un orden a la hora de marcar nuestras referencias. ¿Cuál es la otra de las posibilidades? Por fecha de creación del estudio, del proyecto. Clicando en fecha, podemos ir de más antiguo a más reciente. ¿Vale? Esta sí que es una buena solución si tenemos claramente identificada la fecha que nos interesa encontrar. También podríamos buscar por fecha de última modificación si la conocemos. Lo mismo, clicando sobre última modificación, podemos ver de orden de más antiguo a más reciente. ¿Cuál sería además la manera más interesante y más directa de encontrar un estudio que ya está elaborado anteriormente? Si en la parte inferior, en la parte de filtros, en descripción de proyecto, pues escribimos lo que estamos buscando, como puede ser vivienda, filtramos y nos saldrán todos aquellos estudios en los que en su referencia incluimos la palabra vivienda. ¿Vale? Vivienda T, vivienda Alex, vivienda A. ¿Qué no nos interesa vivienda? Que queremos saber que es vivienda número 6. Pues únicamente nos aparecerá aquellos estudios en los que tenemos vivienda 6 como referencia. Otro caso, podemos poner proyecto. Lo mismo, todos estos estudios, todos esos proyectos en los que en su referencia se ha indicado esa palabra proyecto. Y si queremos tener una referencia ya muy concreta, sabemos que tenemos uno, por ejemplo, que se ha hecho en Terrassa, marcamos Terrassa, filtramos y tenemos este estudio como el único que nos aparece. ¿Vale? Estas serían las maneras. Si borramos y clicamos en Enter, volvemos a tener todo el listado de todos los proyectos disponibles, todos aquellos que hemos hecho nosotros, ¿vale? El usuario. Estas serían todas las opciones, todas las variables, ¿no?, que tenemos
en esta primera pantalla, la pantalla principal. ¿Pero qué queremos? Para tener todos estos proyectos hay que hacerlos. Por lo tanto, para crear un estudio debemos ir a este campo de aquí, que es Nuevo Proyecto. Si hacemos clic sobre él, lo mismo, dejaré un tiempo para que podáis ir siguiendo vosotros mismos con vuestro usuario el paso por paso. Si hacemos clic sobre el proyecto, entramos dentro de la primera pantalla que nos aparece para rellenar los datos de este proyecto que queremos crear. ¿Vale? Estamos, supongo que sí, todos en esta pantalla. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes campos interesantes e importantes para rellenar y que a su vez se verán reflejados en la evaluación económica o en ese documento final que queremos elaborar. ¿Vale? ¿Cuáles son estos campos importantes? Esto hay un documento que podremos facilitar si es necesario y que además pues, ahora os voy a mostrar para que podáis tener también a mano este documento o esta guía. Sería estos campos que están aquí marcados en rojo. ¿Vale? Todos estos campos son aquellos campos que no podemos olvidar a la hora de o bien iniciar o bien modificar un estudio. ¿Cuál es cada uno y cómo se ve reflejado cada uno en el estudio, en el presupuesto final? En el nombre hemos de introducir la referencia con la cual queremos identificar este estudio. Antes, en el anterior paso, estábamos filtrando con unas palabras. Vivienda, Tarrasa, proyecto. Pues aquí es esta referencia la que nos va a generar el documento. Será el nombre con el que luego podamos identificar este estudio, este proyecto. ¿Cuál es el siguiente punto? También importante. Las fechas son muy importantes. No es únicamente algo indicativo de cuándo se ha realizado, sino que además nos busca unos precios, nos busca un listado de material. Por lo tanto, fecha de precio siempre que realicemos un estudio, si es nuevo, de manera predeterminada, como luego veremos, nos saldrá la fecha de hoy, pero si es una modificación del 2017, por ejemplo, hemos de cambiarla a día de hoy. ¿Por qué? Porque si en cambio no modificamos esa fecha y tenemos una fecha de precio del 2017, tanto los precios como la relación de material que me saldrá disponible será material antiguo, con precios antiguos, referencias que ya no son disponibles, que ya son obsoletas. Por lo tanto, editado, la fecha en la cual se está editando y la fecha de precio siempre se tiene que modificar. No nos importa si queremos mantener la fecha con la que se creó, porque esta fecha ya se crea y se queda guardada para siempre en este campo de aquí. ¿Vale? Se queda marcada cuando se creó este proyecto o este archivo. Nos importa cambiar la fecha en la cual estamos realizando la última modificación. Si venimos a esta parte de aquí en dirección, veremos que son todo campos bloqueados y que no podemos trabajar en ellos. ¿Cómo podemos introducir datos? En el siguiente apartado, que es el inferior, el apartado de direcciones. Cuando iniciamos un estudio nuevo, de manera predeterminada, el campo habilitado es el de instituto. Siempre
hemos de pasar al apartado de cliente. ¿Por qué? Porque en el apartado de cliente es donde podemos ver reflejado a quién va dirigido a este estudio, por quién está hecho, con qué referencia. ¿Cuáles son los campos importantes en este cómputo? Al final, todo esto que vemos aquí son campos que están bloqueados, que no podemos escribir sobre ellos. ¿Dónde podemos escribir? Fecha de demanda, referencia y nombre de cliente. Fecha de demanda, lo mismo. Tanto puede ser que nos lo solicitaran ayer como hoy. Por lo tanto, es la fecha en la que se nos ha solicitado ese estudio. Esta fecha sí que es únicamente informativa. A la hora de sacar el presupuesto, se verá qué fecha se demandó este proyecto. Siguiente campo, referencia, número de referencia. Esta referencia no es la misma que hemos colocado anteriormente. La que hemos colocado anteriormente, de manera habitual, será la dirección de la obra que se está estudiando. Calle Hispanidad número 12, por ejemplo. La referencia es la referencia interna nuestra que tenemos para identificar o clasificar estos estudios que estamos elaborando, todo ese cómputo, ¿no? Ese total de estudios que elaboramos. En este caso, por ejemplo, podría ser estudio /Zender /1, pero es un aleatorio como uno cualquiera. Los que nosotros de manera interna utilizamos, sabéis que son el C de CompoSystems, guión, año, mes y día. Entonces, de esta manera es como nosotros organizamos los estudios y cómo entendemos a la hora de buscar un estudio, como la manera más fácil que tenemos nosotros de entenderlos. ¿Cuál sería el siguiente campo? Y luego veremos reflejado dónde salen todos estos que estamos rellenando. ¿Cuál sería el siguiente campo importante? Nombre de cliente. Porque aquí estamos diciendo a quién va dirigido y esto es lo que aparecerá en el presupuesto, en este documento final. En este caso, pues, nombre de cliente, Alex Sánchez. A la derecha, en la parte superior, tenemos un campo que aquí volvemos a esta tabla. ¿Vale? Volvemos a vivienda A. Hemos dicho que las fechas, nombre vivienda A, y luego en las fechas, fecha de hoy. ¿Vale? Si vamos a Today, ya nos va directamente a la fecha de hoy. ¿Vale? Verdad que he tenido un pequeño problema. Vale. Decíamos, si volvemos a editado y fecha de precio, si marcamos en Today, nos envía la fecha del día de hoy. ¿Vale? Y luego teníamos que venir al apartado inferior en el cual teníamos de manera predeterminada señalado en rojo la parte de instalador. ¿Cuál es la que nos interesaba? La parte de cliente. ¿Vale? Al clicar en cliente, volvemos a rellenar lo que habíamos comentado anteriormente. Alex, no se ve la pantalla. Ah, un segundo, perdón.
Vale, ahora me puede decir alguien si se ve correctamente. Sí. Gracias, perdón, que ha habido un problema técnico. Perdón. Volvemos al punto anterior, ¿vale? En el apartado de proyecto y era campo importante el nombre, vivienda A, en este caso. ¿Qué era lo siguiente, los que nos habíamos quedado en las fechas? Editado, ¿qué día? El día de hoy, 17 de abril del 2020. Y fecha de precios, tenemos los precios del día de hoy. Por lo tanto, lo mismo, fecha de precio, a día de hoy. Decíamos, de manera predeterminada, el campo habilitado es el de instalador. ¿Cuál es el que nos interesa? El de cliente. El cliente es el que nos dirá luego en este documento final a quién va dirigido, con qué referencia interna nuestra y a qué fecha de demanda. Fecha de demanda, podemos decir que nos lo han solicitado hoy, por lo tanto también tenemos 17 de abril. Lo que comentamos anteriormente, si en vez de clicar en el 17 de abril del calendario le damos a Today, automáticamente nos da la fecha del día de hoy. Referencia, lo que decíamos, ¿qué referencia tiene cada uno de manera interna para entenderse? Los podemos poner guión medio 1, guión bajo 1. ¿Por qué? Esto sería el estudio número 1, la versión, el reestudio, pues la primera versión de este estudio. Nombre de cliente. En este caso, podemos decir, como en el caso anterior, va dirigido para Alex Sánchez como cliente. Y teníamos en la parte superior derecha estos campos que están bloqueados. Necesitamos desbloquearlos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que introducir un mínimo de 3 caracteres. Pueden ser guiones, 3 letras, únicamente 3 caracteres. De esta manera abrimos este campo de aquí y en él ya podemos escribir. ¿Dónde nos interesa? ¿Qué vamos a tener luego representado en este documento final? El título y el nombre. ¿De quién? Del cliente. ¿De a quién va dirigido? Y hemos dicho que era Alex Sánchez. ¿Qué vemos aquí? Este dato que hemos introducido aquí se ve reflejado en la parte superior derecha que anteriormente estaba bloqueada. Una vez hemos rellenado estos campos, que recuerdo es nombre, fechas en el cual se está editando, fecha de precio, muy importante, y luego en el apartado de direcciones pasar de la parte de instalador a cliente, fecha de demanda, referencia, número y nombre de cliente. Este nombre de cliente además hemos de añadirlo en este campo superior de la derecha, que para desbloquearlo necesitamos introducir 3 caracteres, que en este caso pues con 3 As ya veis que es un campo disponible para escribir. ¿Vale? Una vez hemos rellenado estos campos, una vez hemos dado toda la información que tenemos de este estudio, hemos de clicar en guardar. Está diciendo que este nombre ya está creado, por lo tanto lo cambiamos a B. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos ya puramente disponible la parte de relación del material. Tenemos disponible el material que queremos introducir y de qué manera lo queremos introducir. A modo informativo, podemos ver que hay diferentes campos que nos dan diferentes posibilidades. Como decíamos al principio, las posibilidades aquí al final pueden ser infinitas porque podemos encontrarnos con muchos casos muy diferentes. Pero podemos encontrarnos con el ejemplo de tener 2 edificios y hacer un estudio de 2 edificios. ¿Qué tenemos en esta parte superior? Pues este edificio general. Este edificio
Lo podríamos llamar bloque A. Tenemos un bloque de edificios que le llamaremos bloque A. Y que en este bloque A tenemos diferentes tipologías de vivienda. Podemos tener 4, 5, 3, el número de tipologías que sea. Y por lo tanto, en el apartado inferior podemos tener la tipología 1 y además necesitar más tipologías. ¿Cómo añadimos más tipologías? Aquí. Al hacer clic en este campo, se nos habilita una nueva posibilidad de añadir material que añadiremos a posteriori. Tenemos, pues, por ejemplo, la tipología B. Clicamos fuera y tipología 2. Y tenemos en el bloque A tipología 1 y tipología 2. También podemos tener otro bloque que sea el bloque B. Y que en este bloque tengamos no una ni dos, sino que además 3 tipologías. Tendríamos el mismo caso. Tipología 1, tipología 2 y tenemos bloque A con 2 tipologías y bloque B con 3 tipologías. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Obviamente, rellenar la relación de material con el necesario para la ventilación de esta tipología 1, tipología 2, del bloque A. Esto lo vamos a ver ahora. Únicamente quería que vieseis, ¿no?, que hay diferentes opciones y que podemos encontrarnos con que tenemos un estudio de un único bloque, de 2 bloques, de una tipología, de 5 tipologías. Y todo esto se puede incorporar en el estudio. Ahora haremos un caso diferente para que veáis con material real cómo se puede trabajar. Aquí, si volvemos al inicio, en el que teníamos un bloque único y una única tipología, lo más normal al tener una vivienda unifamiliar sería olvidarse de bloques y tener una única vivienda. ¿Vale? Tenemos una cantidad de este número de bloques, que al final solo será una vivienda, y tenemos una cantidad de esta vivienda que vamos a crear. Si aquí, en el campo de referencia, añadimos más información, luego nos saldrá también reflejada en el estudio. ¿Cuándo es muy importante o más interesante? Cuando tenemos diferentes tipologías, porque de esta manera podemos decir que la vivienda con la tipología 1 es una Comfoer 200 4+4 y que la vivienda de la tipología 2 es en cambio una Comfoer 160 3+3. De esta manera, en el estudio, en el presupuesto, que ahora haremos el caso, saldría reflejado qué recuperador o qué solución hay para cada caso. En este apartado, además de la parte que decíamos, ¿no?, importante de introducir el material, hay 2 campos que son muy importantes. Las fechas. ¿Por qué? Si yo no introduzco las fechas, ¿vale?, añadimos hoy, no puedo guardar. Eso es muy importante, porque si yo ahora vuelvo atrás y entramos otra vez dentro, se me han quedado guardadas. Tenemos un caso diferente, un caso nuevo, para que veáis que a la hora de guardar, si no he tenido en cuenta las fechas, me da un error. Y este error es únicamente que pide las fechas en las cuales se está creando el estudio. Es la fecha de la creación del documento. En este apartado hemos visto diferentes bloques, diferentes tipologías y tenemos la parte inferior en la cual podemos escribir. ¿Qué es lo que podemos escribir? ¿Qué material me interesa? ¿Qué material necesito yo para esta obra? Tenemos diferentes maneras de llegar a este material, a esta relación de material. Tenemos kits que ya están
predeterminados. Están hechos por parte del departamento técnico para así agilizar y reducir la posibilidad de error a la hora de elaborar un presupuesto. Por ejemplo, tenemos una Confoer 200. Tenemos 200, ¿vale? Porque en este caso, al buscar Confoer 200, pues busca todos los archivos, todos los materiales que incorporan Confoer 200. En este caso, lo que yo estaba buscando, estos kits que comentaba, CA200 de Confoer 200, nos aparecen 3 casos. CA200 Confoer 200, CT, que es ConfoTube de diámetro 75, con silenciadores de 6 para impulsión y de 6 para extracción. Hacemos clic y tenemos toda la relación de material de esta opción, de esta solución, de una Confoer Lux 200 6+6, con 6 conductos de impulsión, 6 conductos de extracción. Como podéis ver aquí, viene ya una cantidad estimativa, final, por la propia experiencia que ya se tiene a la hora de hacer estudios, una cantidad orientativa de accesorios, como puede ser el ConfoPipe, están conectados a la máquina, el control, accesorios necesarios, placas de conexión, kit de montaje, silenciadores, placas de distribución, todo este material necesario. De esta manera, con este atajo, podríamos decir, tenemos la opción de asegurarnos que no nos vamos a olvidar nada de material, que todo ya estará contemplado en esta relación. ¿Qué es lo que sí hay que tener en cuenta? El caso que tenemos entre manos. ¿A qué me refiero? Es que podemos tener más o menos metros de ConfoTube, necesitar más o menos tapones, más o menos rácoles. Al final deberemos, habrá que modificar la cantidad, ¿vale? Podemos hacer clic sobre el número y modificar la cantidad de este material que necesitamos, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un 6+6, necesitaremos 6 dobles, 6 dobles. Podemos decir, quiero boca simple, no quiero esta doble que me viene predeterminada. ¿Cómo puedo encontrarla? Hay diferentes maneras. Podemos o bien buscar por texto o por código de referencia, si lo conocemos. Si tenemos la tarifa delante, muchas veces será más práctico buscar con este código, ya que únicamente me puede dar esa unidad, o podemos buscar por nombre. Una opción, buscar lo que comentaba, por nombre, boca TVA. Y me sale todo el listado de material de estas bocas TVA, de todas las opciones que tenemos en tarifa de las bocas TVA. De 75, dobles de 75, cortas, largas, de 90, ¿vale? Todas las opciones. Que en cambio digo, no, quiero esta en concreto, la de 75, normal, corta. En 90, 326, 00, 1. Y tenemos únicamente la opción de escoger esta boca simple. ¿Ves? Diferentes maneras de buscar el material que necesito. ¿Qué tipo de rejilla quiero? Lo mismo, quiero la rejilla luna. Escribimos luna y podemos escoger la que necesitemos. Para impulsión y la luna para extracción. Las tenemos aquí. ¿Cuántas cantidades? De manera predeterminada nos saldrá una. Seleccionamos ambas y las podemos colocar en el apartado de bocas y rejillas. Cambiamos cantidades. Hemos dicho que tenemos un 6+6. Si tenemos bocas simples, necesitaremos 12 bocas en total, 6 rejillas de impulsión, 6 de extracción.
Por lo tanto, modificamos las cantidades, el precio era el mismo, pero modifica la cantidad del precio. El precio total. Y esto con todas las diferentes opciones. Si seleccionamos todos los campos, podemos suprimir y eliminar. Y volver a empezar. Ahora haremos diferentes casos, diferentes opciones para que hagamos un caso real y podamos imprimir el presupuesto, para ver la realidad de lo que estamos tocando y de lo que estamos tratando de introducir. Vamos a hacer un primer caso más sencillo, en el que sería una vivienda unifamiliar con un recuperador con Foer Q350 y un silenciador de 8 para impulsión y un silenciador de 8 para extracción. Es un caso más sencillo y luego lo imprimiremos para ver cómo se ve reflejado en el estudio. Más adelante haremos otro caso práctico en el que tendremos un bloque con diferentes tipologías y tendremos dos tipologías. 12 viviendas con una tipología de recuperador con Foer 180, un 4x4, 4 conductos para impulsión, 4 para extracción, y luego 8 viviendas con una tipología diferente, que sería la tipología 2, en la que tendríamos una con Foer 200, por un ejemplo, con 5 conductos de impulsión y 5 de extracción. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a intentar elaborar esta oferta, todo lo que hemos preparado antes, lo mantenemos y trabajamos en base a lo que hemos creado. Y vamos a crear esta oferta de una vivienda unifamiliar con un recuperador con Foer Q350, 8 más 8. 8 conductos de impulsión y 8 de extracción. Si queremos tener algún tipo de identificativo, que luego podemos ver en el presupuesto cómo se ve reflejado en esta opción, podemos incluir vivienda 1 y en el campo de referencia 1 podemos marcar que sea una con Foer Q350. ¿Vale? Venimos a la barra buscadora, en la que hemos de buscar este material que buscamos, que queremos. En este caso sabemos que es una 350. Lo mismo, si marcamos 350, nos aparecerá todo el material que hace referencia a 350. Ya puede ser un desaumentador como el ConfoDiu, un plenum de salida, un DIU, kit de filtros para las máquinas 350. Al final, aquí nos puede salir un largo listado que no nos interesa todo. Si queremos acotar un poco más, CA y será con Foer 350 y acotamos más este listado. Eso tendremos materiales referentes a la con Foer 350. En este caso es la Q y acotamos aún mucho más. Queremos esta solución 8 más 8, un ConfoTub de 90. Tenemos en esta de aquí que sería la ConfoER Q350 con ConfoTub de 90. Hacemos clic y nos aparece todo el listado de material. Lo dicho antes, podemos modificar según nos interese, según las peculiaridades que tenga nuestro caso en concreto. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de colocar un recuperador que sea entálpico. Si es entálpico, sabemos que los ERV son los entálpicos, los HRV son los sensibles. Si yo en el buscador incluyo, marco ERV, me saldrán todos los materiales, en este caso todos los recuperadores entálpicos. ¿Cuál es el que necesito? Decíamos que era una Q350. Tenemos aquí. La escogemos. Y nos aparece en la parte inferior. Si lo arrastramos hasta la parte, el capítulo en el que nos marca el recuperador, podemos suprimir el recuperador sensible y cambiarlo por uno entálpico. ¿Vale? Hemos hecho el cambio de uno que venía de manera predeterminada, que es una base buena para poder trabajar, pero que no nos ha de marcar obligatoriamente cómo ha de ser, sino que en eso podemos trabajar y podemos modificar.
¿Qué tenemos en este caso? Tenemos tres opciones de kits de montaje, de placas de conexión, se podrían también añadir, tres tipos, tres dimensiones de silenciadores y tres tipos, dimensiones también, de placas de distribución. ¿Por qué? Son las diferentes opciones que nos permite esta Q350 con kit de montaje, con silenciadores y con placa de distribución. Es la opción más común. ¿Qué hay que hacer? En este caso, hemos de escoger la que nos interesa a nosotros en cuestión. ¿Cuál hemos dicho que era? Un 8 más 8, silenciadores, por lo tanto, de 8. Seleccionamos los kits de montaje de 6 y de 10. Y únicamente tenemos el kit de montaje que nos interesa para este estudio. Silenciador, lo mismo. Silenciador de 6 y de 10. Lo podemos seleccionar directamente el de 10. Eliminar el de 6. Eliminar. Nos quedamos con el de 8, que es el que nos interesa. Y lo mismo con la placa de distribución de 6. Eliminar. Y la placa de distribución de 10. Eliminar. Nos hemos quedado con el material que necesitamos, que es la Confower Q350, en este caso será entálpica, con un kit de montaje de Confower 8, silenciador Confower 8 y placa de distribución Confower 8. ¿Qué sea lo siguiente? Tener en cuenta el número de accesorios, los conductos de distribución interior. Aquí sí que podemos, en cada caso, será diferente el número que necesitemos. Dependerá de si necesitamos más metros de tubo, menos metros de tubo. Tenemos rollos de 50 metros. Podemos jugar con la cantidad dependiendo de las necesidades reales de la vivienda que estamos trabajando. Lo mismo puede pasar con los tapones, con las O-ring, los racores para el Confotu y los Confosets, los reguladores de caudal. Todas estas cantidades habrá que ver en realidad cuál es la cantidad que necesito y cuál es la que he de colocar. Podríamos decir que con un racor es suficiente y en cambio O-rings necesitaré una bolsa más. Si seguimos bajando, tenemos las bocas y rejillas. Tenemos las bocas CLD, las rectangulares. En este caso queremos cambiarlas por las TVA. Parecen más prácticas, más estéticas o, al final, es una elección tanto del cliente como, por ejemplo, puede ser también del instalador. Y decimos, vale, estas rejillas no me interesan, puedo o bien seleccionarlas todas a la vez o ir borrando una por una. No quiero las CLD, por lo tanto, ¿qué bocas y qué rejillas quiero colocar? Las TVA. Si tengo la tarifa delante, puedo, como decíamos, o buscar por nombre o buscar por código. Pongámosle que tenemos la tarifa y que queremos buscar solamente ese material y queremos ir directamente al grano. Sabemos que la boca TVA, la referencia de esta boca TVA es 990 326 126 y nos carga esta boca TVA de 90 larga. Hacemos clic y la arrastramos a la parte o al apartado, ¿no? Al capítulo de bocas y rejillas. ¿Cuántas necesitaremos? Hemos dicho que serán silenciadores de 8 para impulsión, 8 para extracción. Por lo tanto, de 16. Serán 8 bocas para impulsión, 8 bocas para extracción. ¿Qué rejillas le puedo colocar a esta boca TVA? Puedo, como decíamos, o bien buscar rejilla y tener todas las rejillas, en este caso CLD, vamos por redonda, saldrán las Venecia y las Torino. Podemos buscar por nombre o por código y decíamos, ahora tenemos claro qué es lo que queremos, por lo tanto buscamos por código. Lunas de impulsión y luego las lunas de extracción. Código de la luna de impulsión 705 613 126. Tenemos aquí el código de la luna de impulsión. Decíamos, si colocamos luna
al ser un nombre mucho más concreto para un material, únicamente tendremos las rejillas de impulsión, de extracción y luego el accesorio para las rejillas de impulsión. Hemos seleccionado la válvula luna de impulsión, la arrastramos a bocas y rejillas y cambiamos la cantidad. ¿Por cuánto? Por 8. Podemos o bien cambiar este número, el teclado numérico, o al 1 y modificar con la flecha de aumento. ¿Cuál es la siguiente boca que necesito? Las bocas de extracción, la rejilla de extracción. Clicamos en válvula luna E y arrastramos al apartado de bocas TVA, bocas y rejillas. Aumentamos el número a 8 y tenemos la cantidad de bocas y de rejillas necesarios para este caso en concreto. Siguiente serían rejillas exteriores y luego la puesta en marcha, que siempre estará incluida. Ya hemos realizado todo, paso por paso, nuestro estudio. Ahora queremos ver la relación de material. ¿Qué es lo que hemos creado? Siguiente paso, siempre recomiendo guardar. Y una vez esté guardado, imprimir documentos. ¿Qué nos aparece? Esta pestaña de aquí, en la que tenemos diferentes campos seleccionables. ¿Cuáles son? Lo que queremos que salga reflejado en la valoración económica, en este estudio, en este presupuesto que estamos preparando. Primera página será la portada. Carta de presentación son los capítulos intermedios en los que se explica los beneficios en cuanto a salud, confort, eficiencia energética a la hora de colocar un recuperador de calor. Seleccionamos. Y luego tenemos la opción de colocar una valoración económica más simple, en la que tenemos material, código y precio, tanto unitario como total, y una valoración económica con imágenes, la que tenemos, que es la que seleccionaremos y podremos ver ahora, tanto el código, precio, descripción del material y además una imagen de este material, para que así sea todo mucho más sencillo a la hora de saber a qué material nos estamos refiriendo. Hacemos clic y seleccionamos estos 3 campos de aquí. ¿Qué más podemos escoger? El certificado Passive House que tiene el recuperador que hemos seleccionado, que en este caso recordamos que era una ConfoERQ 350 ERV, porque le hemos cambiado y hemos dicho que era entálpica. Podemos bajar esta pestaña aquí y vemos que es la opción entálpica. Clicamos en este apartado de aquí y tenemos marcados todos los campos que nos van a aparecer en este supuesto, en esta valoración económica. ¿Cuál sería el siguiente caso, el siguiente punto para imprimir y obtener este documento? PDF Next. Imprimimos este documento. Esperamos un segundo. Y obtenemos el documento final de lo que hemos preparado, con toda la documentación, con toda la información que hemos ido incluyendo. ¿Cuál es toda esta información, toda esta documentación? Hemos dicho, ¿cuál es el nombre con el que voy a identificar este proyecto? Vivienda B, y es este nombre que tenemos en la parte superior de la portada. Si hubiésemos colocado una referencia completa de una vivienda, nos aparecería aquí la referencia completa de esta vivienda. Es la primera imagen, ¿no?, de a qué estudio esté haciendo referencia. Fecha de demanda. En este caso hemos dicho que la fecha de demanda era hoy, y es lo que hemos comentado. Si la fecha de demanda hubiese sido antes de ayer,
pondría 15 de abril del 2020. Referencia. Y aquí es donde hemos dicho, no es la misma referencia con la que estamos identificando el estudio, sino que es la referencia interna con la que yo identifico este estudio. En este caso, ventilación 1 barra baja 1. Estudio 1 es valoración número 1. Nombre de cliente. Habíamos dicho que el nombre de cliente en este caso, Alex Sánchez, por poner un simple ejemplo. Y luego, en responsable de zona, a cada uno, en este caso, os saldrá el responsable de vuestra zona. El área manager responsable de cada zona. En este caso, será un ejemplo. Tenemos a David. Vale. Siguiente página, tenemos el índice. ¿Qué es este índice? Pues al final una explicación de todos los puntos que incluye este presupuesto, este estudio elaborado por nosotros. Segundos que me notifican que hay alguna pregunta. Vale, me preguntan. A ver, están repitiendo. Creo que la primera pregunta, ¿cómo editamos la parte de dimensionado de caudales? No sé bien a qué te refieres con editar. Si te refieres a introducirla en el estudio, al final, editando el PDF, la puedes incluir. Si te refieres a la parte de cálculo, con o bien vuestra hoja de cálculo o bien con la que elaboramos nosotros, puedes modificar. Si me puedes, Enar, por favor, explicar mejor a qué te refieres, te puedo dar seguramente una mejor solución. Félix pregunta, ¿se puede cambiar el nombre de responsable de zona? Se puede, Félix. En este caso, es algo que, si veis algún, tanto en este caso para ti como para todos, si veis algún apartado, algún punto que no esté correcto, que no aparezca el delegado de zona correcto, que no aparezca la dirección correcta, por ejemplo, nos lo hacéis llegar, nos notificáis y nosotros intentaremos solucionarlo. Esta parte no depende directamente de nosotros, al final desde Holanda se gestiona esta aplicación y esta plataforma, por lo tanto a veces cuesta un poco que el tiempo de respuesta no es el que desearíamos, pero si tenéis algún inconveniente referido a responsable de zona, direcciones o algún error que se pueda cambiar, nos lo hacéis llegar y nosotros trabajaremos en intentar modificar. Vale, y Enar, estoy en ello. ¿Podemos incorporar el logo de nuestra empresa a la presentación? Pues lo mismo que en el caso anterior. Si nos enviáis el logo, podemos hacerlo llegar a los responsables, en este caso de la plataforma, y se encargarán de introducirlo en vuestro usuario. No hay ningún problema. Y ahora en el caso que estamos tratando, veréis que hay un ejemplo en el cual pues, hay un logo, ¿vale? A modo, al final, orientativo, para que lo podáis ver. ¿Cómo podemos incorporar un documento de cálculo de caudales específicos del proyecto que se está valorando? ¿Nos podéis pasar hoja de cálculos y otra documentación para justificar cálculos incluso para estándares Passive House? Sin ningún problema. Todo lo que estamos tanto viendo ahora como lo que podáis necesitar para elaborar este cálculo, os lo podemos facilitar. Tanto al final los criterios, código técnico o Passive House, o incluso RIPE, que podría ser otro de los casos, os lo podemos facilitar. Y la tabla de caudales para que trabajéis en ella, el documento Excel, también sin ningún problema. Entonces, luego os facilitaré al final de la jornada, de la formación, os daré una dirección de correo electrónico a la cual podéis enviar todas estas preguntas o todas estas asuntos más concretos que nos podemos solucionar ahora mismo en este momento. Y desde allí ya os ponemos en contacto con vosotros para poder pues, incluir logos o enviar la documentación que sea necesaria. Volviendo a donde nos habíamos quedado, teníamos la referencia, ¿no?
Vale, Diego, la última actualización de Composite no aparecen los certificados en el proyecto. Vale, ya ha contestado Marta. Todas estas cosas que vais viendo, si Marta puede dar una respuesta, os lo comenta ella. Y si no, ya me notifican para que os intente dar una respuesta. Perdonad, volvemos a donde nos habíamos quedado, que era en el índice, todos los puntos que nos indica esta valoración o este documento final que acabamos de preparar con nuestra relación de material, y tenemos la referencia misma, en este caso de aquí, interna, la cual hacemos referencia a nuestro control, a la manera que tenemos de identificar los estudios. Tenemos aquí este índice en el que nos marca, pues, tenemos una carta de presentación, estas ventajas del sistema que indicábamos anteriormente, dimensionado de caudales, en este caso, que explica la normativa con la cual se ha considerado, la valoración económica, que es en lo que hemos estado trabajando, diseño y producto y los certificados. ¿Vale? Aquí, como comentamos antes, tenemos un ejemplo como cualquier otro en el que aparece un logo, ¿vale? Se puede incluir el logo. Luego tenemos la atención, el cliente a la que se ha dirigido este estudio. En este caso, era para Alex Sánchez, por lo tanto, el cliente aparece Alex Sánchez a fecha de hoy, y luego nosotros seríamos este partner sender con nuestros datos y el responsable en este caso de nuestra zona. ¿Sí? Decimos, es un caso de prueba, por lo tanto no hay ninguna relación. ¿Vale? Siguiente punto, ventajas de la ventilación, renovación y recuperación de aire. Estos puntos que hemos hablado de salud, máximo confort, ahorro energético, conservación del valor, estética, todos estos puntos, ¿no?, en los cuales estamos explicando qué es lo que se está valorando en este documento y qué ventajas, qué beneficios vamos a obtener con la incorporación de este sistema en nuestra vivienda o en nuestras oficinas. Dimensionado de caudales, que tenemos en base a qué se ha realizado este cálculo de caudales, que tenemos la normativa código técnico que nos dice esta normativa y la explicación de la ventilación con nuestro sistema de distribución. Y ya venimos a la parte de valoración económica, que es donde hemos estado trabajando, donde hemos estado seleccionando el material que necesitamos para cada caso. Teníamos vivienda 1, el nombre interior que hemos colocado y luego CAQ350 para identificar este recuperador. El nombre del estudio, vivienda B, el nombre que tenemos en la portada. ¿Cuántas viviendas número 1 tenemos? Únicamente una cantidad. Si escogiésemos más de una, este valor final, este precio final, se vería multiplicado por el número que hubiésemos seleccionado, por la cantidad de viviendas, en este caso 1, que tuviéramos. Conexión, aplicación, recuperador. Y aquí ya tenemos todo este material que hemos estado escogiendo, que hemos escogido en base a nuestras necesidades. Tenemos la imagen del material con su código, descripción, corta descripción y luego una descripción de las características de este material. La cantidad que se ha incluido en la valoración y el precio unitario del material. O además tenemos el precio total de este material escogido. Recuperador, por lo mismo, con su imagen, su código, su referencia, corta referencia y sus características principales. Precio y número de unidades seleccionadas. Controles, conexión con el recuperador y el silenciador. Veréis que a lo mejor puede haber algún material que no tenga imagen. Al final, estas son estas cositas que hay que acabar a lo mejor de ver, pero no es un problema que podáis considerar que tenéis vosotros en vuestro usuario, sino que al final es con todos los usuarios, tanto externos
como externo. Kit de montaje, silenciador, placa de distribución y luego los componentes, estos accesorios, ¿vale? De los conductos de distribución interior. Que decíamos, código, breve referencia y luego las características. Rollo de 50 metros, diámetro exterior de 90 milímetros, ¿vale? Estas principales características para tener más información de este producto que estamos incluyendo en la evaluación económica. Seguimos con el listado, tenemos más componentes, bocas y rejillas que además han sido estos accesorios que hemos introducido de manera manual en el listado de material, su cantidad, precio unitario, precio total. Llegamos al final con las rejillas exteriores y la puesta en marcha. Precio total de esta vivienda y luego el precio total del cómputo total. En este caso va a ser el mismo. ¿Por qué? Únicamente tenemos una vivienda. Si tuviésemos más, aquí veríamos reflejado pues, este aumento de cantidad. Hemos pasado a lo mejor de tener una vivienda a tener 2, 3 o 10. Aquí es donde veríamos esta suma total del precio final. Seguimos bajando a lo que comentaba Diego. En el apartado de certificados, una hoja en blanco, por lo tanto, esto ahora será algo que tendremos que mirar. Entonces, esto es lo que hemos trabajado, esto es lo que hemos estado seleccionando, tanto a la hora de introducir los datos como a la hora de introducir el material. Esto podemos descargarlo y guardarlo. O sea, guardar. Salimos. Vale. Ahora tenemos este estudio que hemos preparado y hemos preparado el estudio. Tenemos la evaluación económica guardada en PDF, el archivo que tenemos aquí, y queremos salir de este apartado, de esta pantalla. ¿Cómo? Guardar y cerrar. Y de esta manera volvemos al inicio. Que tenemos un nuevo estudio. Vivienda B, que es el que acabamos de generar. Si entramos, podemos ver que el nombre con el cual hemos generado este archivo, vivienda B, es el nombre que tenemos en la portada. Es esta referencia. La fecha de edición, la fecha de precio, que siempre hemos dicho muy importante, fecha de precio, fecha a día de hoy, es la fecha que tenemos aquí, ya la que se ha también iniciado. Fecha de demanda, referencia interna y nombre de cliente sean los apartados que vengan reflejados en la parte inferior, al igual que esta referencia interna que veremos en la parte superior del índice. Y lo siguiente que obtendríamos sería la fecha de hoy, donde se ha realizado el estudio, y los datos nuestros de manera automática. Y estamos en este apartado, guardar y cerrar, volvemos al inicio, guardar y volvemos a la relación de material. Si queremos hacer alguna modificación, podemos acceder de esta manera. Anterior, volvemos a la pantalla anterior, guardar y cerrar, cerramos directamente. Antes comentaba, muy importante, las fechas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo aquí este estudio que es de 2017. Yo quiero hacer una modificación porque me han solicitado una modificación de este estudio, pero ha habido una modificación de la tarifa, una modificación de los precios. Y me sale un aviso de que algunos precios se han actualizado en el sistema.
deberíamos cambiar la fecha de los precios para que se actualicen estos valores, estos precios y estos códigos. ¿Qué precios o qué códigos son los que tienen este problema? Estos que me indica aquí. ¿Vale? Si yo aquí colocamos fecha de precios de hoy, hemos visto que sería un error. Volvemos un momento, que es importante, en el que decía aquí que los siguientes artículos son inválidos, que se les ha quitado el precio. El precio que aparecerá para ellos es 0. ¿Por qué? Porque son materiales antiguos, materiales que están fuera de la tarifa y por lo tanto ya no se pueden pedir, se pueden demandar. Si venimos al de material, veremos qué materiales son. Confopipe de 180, que como bien sabéis es un material que ya no está disponible en nuestra tarifa y por lo tanto el precio aparecerá en 0. ¿Por qué? Porque es un material que es obsoleto, no se puede pedir, ¿vale? Por lo tanto, la importancia de llevarse siempre la fecha de los precios a día de hoy, a la última actualización de precios y de material, ¿vale? En este caso, lo mismo, guardar y cerrar y volvemos a la pantalla inicial. Vamos a ver otro caso en el que podemos trabajar incluso sobre el que acabamos de crear, última modificación. Y veremos el que acabamos de entrar y la vivienda P, que es esa que hemos creado. Y ahora diremos que es el _2, que es una nueva versión que hemos creado, una nueva actualización. Tenemos la relación de material anterior, que ya hemos creado, y podríamos tener diferentes casos. Una nueva tipología totalmente diferente o una tipología similar. A lo mejor podría cambiar la cantidad de metraje necesario, el tipo de bocas o quizás el número de conductos. Por lo tanto, también el silenciador. Me puede interesar o bien crear una nueva opción y con un nuevo material que voy a generar yo mismo, o bien podría aprovechar esta relación de material que ya he creado anteriormente. ¿Cómo? Copiar apartamento. Copiamos apartamento y tenemos la vivienda 1 copy, que es el mismo. Si nos fijamos en el precio para tener una referencia clara, vemos que es el mismo material. Y en base a esto yo puedo modificar, porque la tipología 1 y la tipología 2 tienen el mismo recuperador, pero tienen más o menos metros de Confotup. Por ejemplo, yo puedo aprovechar todo esta base de material que ya he creado para trabajar sobre ello. Podría ser una referencia a una tipología totalmente diferente, que es como lo que haremos ahora. Y crearemos una nueva. ¿Cómo? Clicamos y tenemos esta pantalla totalmente vacía en la que vamos a introducir vivienda 1, lo llamaremos, y una cantidad de 4 viviendas, por ejemplo. Y esto será bloque A. Y aquí tendremos la tipología 2. Con, por ejemplo, un recuperador con poder 200. Ahora vamos a tener diferentes tipologías, diferentes cantidades de cada número de tipologías y por lo tanto veremos cómo trabaja este sistema, nuestra plataforma, para darme o un total por tipología o un total conjunto de todo el bloque. ¿Cuántas viviendas de la tipología 2 vamos a escoger? Pongámosle 8. Lo mismo para buscar el material, queremos la Confoer 200, sacamos 200. ¿Bien? Entonces,
estamos haciendo algún tipo de problema. El cual no deja buscar. Un momentito. Ahora, disculpad, sería un problema de conexión. Buscamos una 200 directamente, ¿vale? Que ya nos genera este documento ya predefinido con todo el material necesario. Tenemos problemas de conexión que nos están generando que vaya un poco lento. Queremos que cargue rápido, ¿vale? Y en este caso tendremos una 200, 6 más 6, lux, y en este caso vamos a ir más rápido que en el apartado anterior porque ya sabemos cómo cambiar materiales y cómo buscar ese material nuevo que quiero introducir. ¿Qué podemos modificar por hacer algún tipo de cambio? Lo mismo, cambiamos las bocas y dejamos quizás 6 bocas CLD simples y eliminamos las dobles y triples y colocamos TVAs realmente para hacer este ejercicio de búsqueda de 90 largas y colocaremos 6 con 6 rejillas redonda beneficio blanca. Por ejemplo, únicamente un ejemplo. Ahora lo que nos interesa no es el hecho de buscar los materiales, que ya sabemos cómo hacerlo, sino es cómo se ve reflejado este material conjunto de estas dos tipologías, en el cual tenemos 4 viviendas de la tipología 1 y 8 de la tipología 2. Si nosotros queremos el total de estas dos tipologías, de estas 4 y 8 viviendas, tenemos que venir a totales. Y en totales me aparecerá el total de material necesario para estas dos tipologías. Si seleccionamos imprimir documentos, volvemos al mismo punto anteriormente en el que tenemos diferentes apartados a los que seleccionar. Primera página, carta de presentación y la evaluación económica con imágenes. Aquí en este caso, como los certificados tienen algún tipo de problema, los evitamos. Podemos bien mirar un ejemplo de qué es lo que voy a imprimir, qué es lo que voy a tener en formato PDF. Cargue. Que tiene una marca de agua en el que nos dice que es una previsualización y vemos, ¿vale?, que es correcto, que lista de material, vamos a ver cómo ha salido, es correcto, ¿vale? Tenemos la tipología 1 y bajamos más, tenemos la tipología 2. Queríamos que saliesen las dos tipologías, por lo tanto, el documento es correcto. Generamos en PDF y obtenemos el documento en PDF. Tenemos lo que hemos visto en el anterior caso y en el inicio. Vivienda de referencia. ¿Qué referencia le hemos puesto? Vivienda B. Por lo tanto, será la referencia que tengamos en la portada. Todos estos datos serán iguales. Únicamente hay un cambio que hemos dicho, que esta era la versión 2 del estudio número 1. Por lo tanto, hemos modificado aquí el número de la referencia, que también se ve reflejado en el índice. Seguimos bajando. Lo que nos interesa ahora en este caso, hemos dicho, es la relación de material y ver cómo se ve reflejado estas diferentes tipologías y estas diferentes cantidades. Tenemos bloque A,
en el que teníamos dos tipologías, 1 y 2. Tipología 1, con una cantidad de 4 unidades, con FOER Q, 350, y la tipología 2 con 8 unidades de Confoer 200. Aquí tenemos, igual que en el anterior caso que hemos visto, toda la relación de material con el precio final. Con un cambio. ¿Cuál es este cambio? El 4 como multiplicación a este precio de la tipología 1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que teníamos 4 unidades de esta tipología 1. Y por lo tanto, tenemos el precio total de todas las tipologías y el precio unitario de cada tipología. ¿Cuál es el siguiente apartado que tenemos? La tipología 2, que como hemos dicho eran 8 viviendas del recuperador Confoer 200. Tenemos lo mismo, todo el material, y al final tenemos el precio unitario de la tipología 2 y el precio total de las 8 viviendas de la tipología 2. ¿Qué es la siguiente información que obtenemos? El precio total de todo el bloque. ¿Qué incluye el bloque? Incluye el total de la tipología 1 y el total de la tipología 2. Tenemos el precio total, el número total de las dos tipologías, de las 4 unidades de la tipología 1 y de las 8 unidades de la tipología 2. Tenemos el valor total. ¿Vale? Esto es importante porque nos da la opción de diferentes soluciones, de una simple vivienda unitaria o de viviendas, cantidades de viviendas con un número X, en el cual podemos incluso hacer distinciones del precio unitario de una tipología, de 2, de 3, las que sean necesarias. ¿Vale? Entonces hemos visto las dos opciones diferentes, son importantes a la hora de poder trabajar. ¿Qué es lo importante en este caso? Que vengamos a totales. ¿Por qué? Porque si en este caso, en vez de ir a totales, nos quedásemos en la pestaña de tipología 2 y fuésemos a imprimir documentos, veríamos que el resultado no es el mismo. Puede sernos útil, pero no es, en este caso, el objetivo que teníamos, que era el de tener un precio total. Ahora veremos cómo aparecería esta relación de material o esta valoración económica, teniendo en cuenta que hemos seleccionado únicamente la tipología 2 y no el total como hemos hecho en el caso anterior. Si pasamos todas estas páginas de información, incluso ahora de material, veremos que aquí nos dirá que tenemos directamente la tipología 2 con 8 unidades. Venimos a la parte inferior y nos dirá que el precio unitario de cada tipología 2, de la tipología 2 en este caso, es de 7.063 euros y que el precio total, teniendo en cuenta que tenemos 8 unidades de esta tipología 2, es de 56.504 euros y que el precio total del bloque es el que hemos dicho anteriormente. ¿Esto es verdad? No, porque me está dando el precio únicamente de una de las dos tipologías que yo había propuesto, que yo quiero obtener. Por lo tanto, si me interesa únicamente el valor total de una tipología en concreto, lo puedo obtener. ¿Cómo? Clicando en la tipología que me interesa. Pero si lo que yo quiero es tener un número total de todo el bloque, contemplando cada cantidad de cada tipología diferente, hemos de clicar en totales. Y tenemos el total del material necesario. ¿Eh? Lo mismo, importante tener en cuenta este punto. ¿Eh? Para volver al inicio, lo mismo, guardar y cerrar. ¿Vale? Estos serían, al final, los múltiples usos que podríamos darle a la aplicación, a la plataforma. Ya hemos comentado al principio, hay muchísimas opciones, muchísimas variables diferentes, cosas que pueden ser
final de más o de menor uso, dependiendo de cómo queremos enfocar esta herramienta. Al final hay soluciones para todos los diferentes tipos.